Eso es lo que se conoce como flujo, flujo luminoso, ¿no? Flujo luminoso. Bueno, aquí tenemos algunos valores de flujo luminoso o cantidad de luz de las luminarias. Por ejemplo, una lámpara incandescente de 100 vatios tiene 1200 lumen. Una lámpara fluorescente de 40 vatios tiene 3000 lumen. Lámpara halógena de 1000 vatios tiene 2000 lumen. Lámpara de vapor de mercurio, 6200 lumen. Lámpara de vapor de sodio de 70 vatios tiene 5600 lumen. Y una LED, por ejemplo, de 15 vatios tiene 1300 lumen. Entonces, el flujo luminoso es cantidad de luz que emite una luminaria. ¿Alguna pregunta sobre el flujo luminoso? ¿Alguna pregunta sobre el flujo luminoso? Bueno, sigamos entonces. Eficiencia luminosa. ¿Qué es la eficiencia luminosa? Su nombre lo dice, ¿no? Es la relación entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica consumida por la lámpara, ¿no? La eficiencia siempre es con el consumo de la potencia. O sea, mientras menos consume potencia, menos energía, obviamente se dice que es más eficiente, ¿no es cierto? Entonces la eficiencia se la calcula dividiendo el flujo luminoso en lumen dividido entre la potencia eléctrica consumida. Entonces, la eficiencia se mide en lumen sobre vatio, ¿no? La parte de arriba va el flujo luminoso de la lámpara y aquí va la potencia, ¿no? Entonces, eso es la eficiencia luminosa. La eficiencia luminosa nos expresa el rendimiento en cuanto al consumo de energía de una lámpara. ¿Qué tanto lo transforma la energía en luz, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Entonces aquí yo tengo un rectángulo que representa el consumo de la energía del foco, este rectángulo que está aquí, ¿no es cierto? Y fíjense, tengo tres flechas que salen de ahí. ¿Qué son esas tres flechas? La flecha amarilla es la luz visible. O sea, la potencia que consume un foco no solamente lo transforma en luz visible, también lo transforma, fíjense en esto del color rojo, que está de color rojo, que son las pérdidas por calor. O sea, que lo transforma en calor y también lo transforma en pérdidas por radiaciones invisibles. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Transforma eh, la potencia en luz, pero además transforma en calor. Entonces, mientras menos calor, por ejemplo, transforme un foco, va a ser más eficiente, ¿no? No sé si alguna vez han cambiado un foco en la noche o cuando se quema un foco, uno tiene que cambiarlo, ya sea del LED o del otro, ¿no es cierto? ¿Cómo será la temperatura del foco? Si alguien alguna vez han cambiado cuando obviamente se quemó y de forma inmediata realizaron el cambio. ¿Pudieron notar la temperatura o no? Jóvenes. Es bastante caliente, ¿no? Y para poder retirar el foco es con la ayuda de un trap o algo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el foco está consumiendo la energía en calor también. O sea que obviamente eso baja la eficiencia, ¿no? Mientras menos calor sea el foco, más eficiente va a ser, obviamente, ¿no? Porque quiere decir que está transformando casi todo en luz, ¿ya? Eso entonces es la eficiencia, ¿ya? Bueno, como ejemplo, fíjense, aquí tengo un ejemplo de dos tipos de lámparas, un LED y un incandescente, ¿no? Ambos casi tienen la misma cantidad de luz, 850 lumen emiten, fíjense, ¿no? Ambos son casi, emiten la misma cantidad de luz, pero ¿cuál es más eficiente? Eso quiere ver cuál de las dos lámparas es más eficiente. Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia? Dividiendo entre el flujo luminoso entre la potencia eléctrica, ¿no? En este caso 850 lumen, lo divido entre 10 vatios. ¿Cuánto sale aquí la eficiencia? ¿Cuánto sale? 85. 85. 85.
¿ya? 85 lumen sobre vatio, esa es la eficiencia, ¿no es cierto? De esta lámpara LED incandescente, ¿no? Incandescente es 800 sobre 60, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 13.33. Mientras más alto es el valor, quiere decir que más eficiente. ¿Cuál es más eficiente entonces? Los LED. Eso, el LED, ¿no? O sea, fíjense, menos energía consumen, miren, de 10 a 60 obviamente es menos, ¿no? Menos energía consumen y da más luz, ¿no? Por eso es que utilizamos esta tecnología. Perdón. Por eso se usa esta tecnología porque menos energía consume, ¿no es cierto? Y da mayor cantidad de luz. Preguntas sobre la eficiencia y el significado. La eficiencia es la relación del flujo luminoso y la potencia eléctrica consumida. Así. Esa es la eficiencia, es la relación entre el flujo luminoso y cantidad de luz, ¿no? O sea, la luz que da un foco es medible, se mide en lumen, entonces esa es la eficiencia. Bueno, veamos una tablita de eficiencia, entonces aquí, por ejemplo, fíjense, los incandescentes tienen una eficiencia de 11 lumen por cada vatio, o sea, 11 lumen de luz generan por cada vatio consumido, pero fíjense, un LED es 93, ¿no es cierto? Es 93, entonces fíjense en la diferencia de eficiencia que hay entre uno y otro, entre una y otra luminaria, ¿no? Son mucho más eficientes, obviamente, los LED, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, una pregunta. ¿La cantidad de watts de un foco tiene relación con el precio que tiene al consumir energía eléctrica? Claro, se supone que, o sea, comparando, digamos, a igualdad de tecnología, por ejemplo, si yo comparo LED con LED, un foco, digamos, de mayor potencia, hay de 10 vatios, un LED, hay de 16, de 22, obviamente el de 22 se sobreentiende que va a emitir más luz y por lo tanto es más grande y por lo tanto es más caro, digamos, ¿no? Comparando, digamos, entre LED y LED, ¿no? Porque hay diferentes tamaños, ¿ya? No sé si esa era su pregunta. Sí, muchas gracias por la aclaración. Necesita, digamos, un foco de mayor cantidad de luz, mayor flujo luminoso, obviamente cuesta más caro, ¿no? Y consume más también, ¿no? Bueno, entonces ya vimos lo que es la eficiencia, indica el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento de una lámpara. Ahora vamos a ver qué es iluminancia, ya que es iluminancia. ¿Ya? La iluminancia también se conoce como iluminación, ¿ya? Iluminancia lo mismo que iluminación, ¿no? Entonces, la iluminancia es iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Se define, dice, como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. La unidad de la iluminancia o la iluminancia es el lux, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo un foco que tiene 750 lumen. Yo quiero saber qué tan iluminado está esta mesa, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender para saber qué tan iluminado está la mesa? Va a depender del flujo luminoso que llega a la mesa dividido entre la superficie. Entonces, la iluminancia o iluminación es flujo luminoso que llega al lugar donde yo quiero calcular la iluminación. Entonces, la iluminación es flujo luminoso que llega a la superficie dividido entre la superficie o área en metros cuadrados y la iluminación se mide en lux, ¿no? ¿Preguntas sobre la iluminación? Entonces, no se olviden que la iluminación es igual al flujo luminoso que llega a esto de aquí, no al flujo que sale, obviamente, ¿no? Porque yo quiero saber qué tan iluminado está la mesa,
tengo que considerar el flujo luminoso que llega a la mesa, no el del foco, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero calcular la iluminación de una sala, por decir, por la luz natural del sol, ¿qué me interesa? Me interesa el flujo luminoso que entra por la ventana, no el flujo luminoso del sol, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Preguntas sobre iluminación? Bueno, entonces veamos aquí algunos valores de iluminación. Ya, mediodía de verano, por ejemplo, 100.000 lux, ¿no? Esa es la iluminación al mediodía de verano, 100.000 lux. En invierno, fíjense, en invierno es 20.000 lux, o sea, en invierno hay menos iluminación al mediodía. Una oficina bien iluminada debe tener de 400 a 800 lux. Se considera una oficina bien iluminada cuando la iluminación es de 400 a 800 lux. Una calle bien iluminada tiene 20 lux. Una luna llena con cielo raso, 0,25 lux. ¿Preguntas sobre iluminación? ¿Alguna pregunta? No, No. Quedó claro ahí. Bueno, entonces, iluminancia o iluminación también. Entonces, la iluminación es medible, ¿ya? La iluminación es medible y se mide en lux, ¿no es cierto? O cómo saben si una oficina o una sala está bien iluminada con la luz natural del sol. ¿Cómo miden? Se mide en lux, en lux la iluminación, ¿no es cierto? Es medible la iluminación. Bueno, sigamos entonces como iluminación. Fíjense, el luxómetro es un instrumento de medición que permite medir la iluminación. O sea, este es un aparato para medir la iluminación. Es una herramienta de trabajo de arquitectos e ingenieros para ver cuán iluminado está un ambiente. Ya, entonces es el luxómetro. El luxómetro es el aparato de medida de la iluminación. Aquí fíjense, tenemos, ¿no es cierto? Ahora ya existe luxómetro para Android, ¿ya? Ahora existe luxómetro para Android, ¿ya? Entonces, pueden ustedes descargarlo y obviamente van a tener ya, ¿cómo se llama? Una herramienta de trabajo para que puedan medir en las obras, ¿no es cierto? O en una casa terminada, si la iluminación que entra por la luz del sol es buena iluminación o no, ¿no? Para que hagan su proyecto, porque la iluminación es medible. Ya entonces en Play Store ustedes colocan luxómetro y obviamente eso instalan y miden. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el luxómetro? No sé si alguien ya instaló el luxómetro. ¿Ya? Una pregunta. Es decir, que si yo me instalo esa aplicación, ¿cierto? Yo puedo comprobar, digamos, hace rato que nos dio una tabla de valores de iluminación para ver si alcanza sus valores. O sea, un ejemplo, digamos, lo que decía del mediodía en verano, ¿no? El alcance que daba, que era 1000 lux. Claro, no. ¿Puedo verificar A ver, algo así? hay valores normalizados de cuánto de iluminación deben tener un ambiente para que se conserve iluminado. Por ejemplo, para oficinas, digamos, estamos hablando, por ejemplo, para oficinas es de 400 a 800 lux. Eso se considera buena iluminación con la luz artificial de las luminarias. Ahora, ¿con qué valores ustedes trabajan ¿no es cierto? Para iluminación de la luz natural del sol. ¿Cómo saben que
por decir un dormitorio, una sala, tiene buena iluminación, ¿no? Es midiendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O cómo ustedes determinan si está bien iluminado o no. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo saben si está bien iluminado o no? Por ejemplo, yo ya instalé el luxómetro, no sé si logran ver aquí. ¿Cuánto está marcando? Fíjense, ¿ven cuánto marca o no aquí en mi celular o no? ¿Ven el No, no, valor? no está bien. ¿Cómo no se ve? Ahora, No, no se ve. ahora. Se nota como unos tipos ondas. En el círculo se nota el valor, el número. ¿Ven el círculo? Se nota blanco. Ya, ya. Pero ustedes pueden instalarlo y ver, ¿no? Cuánta iluminación. ¿Cómo es? ¿Cuánto le...? Bueno, entonces el luxómetro es un aparato de medida, ¿ya? Ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuánto de iluminación en lux debe tener una sala, un dormitorio para que se considere que está bien iluminado con la luz natural del sol? ¿Cuánto tiene que ser? Jóvenes, ¿cuánto de luz debe tener? Estamos hablando de la luz natural del sol, ¿ya? ¿Eso no ven en taller? ¿Cuántos lux de iluminación debe tener una sala para que se considere que está bien iluminado? Jóvenes, Es que eso no avanzamos en taller. ¿cuál? Es que eso no hemos avanzado en taller. Solamente nos indicaron que debe haber una buena iluminación natural, pero no Claro, pero dijeron de cuánto. ¿a qué llaman buena iluminación natural? ¿A A 100 lux, la que 200? debe tener una Ah, ventana cerca. No, ya eh, sabemos. una iluminación general tiene que tener entre 100 a 300 luz. Muy bien. ¿Con quién llevó usted eso, taller? No, lo saqué de internet en general. Ya, No, no entonces lo tenía bien eso en taller, específicamente eso. estamos hablando de la luz del sol, ¿no? Sí. Ya. Una pregunta, 300 lux, ¿no dice su tiene compañera, internet? ¿no? 300. Es que la iluminación se mide, ¿no? O sea, no es, o sea, obviamente ustedes diseñan la ventana de tal forma de que tiene que llegar la iluminación mayor a 300 lux, ¿no? Obviamente sabemos que el sol no está quieto, ¿no? El sol se mueve todo el día, ¿no? Por lo tanto, obviamente, la iluminación va cambiando su valor, ¿no? Pero 300 lux es, digamos, debe ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, obviamente también cuando está nublado, por más que esté de ventana, igual se oscurece, ¿no? Pero generalmente es una referencia, como se dice, ¿no? 300 lux. ¿Preguntas sobre iluminación? ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, ¿y la iluminación artificial, cuál sería la adecuada para, por decirle, el salón principal? Ya. Miren, aquí en las normas bolivianas, ven mi pantalla aquí, en las normas bolivianas de instalaciones, dice para luz artificial, que son los focos, cuánto de iluminación debe tener. Ahorita les voy a mostrar. Eso también lo pueden usar ustedes ahí en tablas, ¿no? Ahorita lo busco y se los muestro, ¿no? Aquí está esta. ¿Ven mi pantalla? No, ¿no? Sí, se ve. Fíjense aquí en las normas, en los de arquitectura igual dicen eso, aquí le indica, hay unas tablas de iluminación aquí, por ejemplo, estas son tablas de iluminación, ¿no?
Por ejemplo, aquí dice para viviendas, ¿no? 25 lux en los baños. ¿Para qué me decía que quería saber cuánto de luz necesitas? ¿Qué era? El salón principal, ¿Salón de qué? ¿Salón de fiesta? ¿Salón de qué? no, de una casa, de una vivienda. Ya, ya aquí, por ejemplo, dice iluminación general, localiz cama, zona de trabajo, lectura, escritura. Entonces, el estar dice 50 a 100 lux de iluminación debe tener el estar. ¿No? Aquí dice, ¿no? El estar. ¿Ya? Ah, Ahora, ya, obviamente, pero ¿no? si yo quiero para otro ambiente, necesito más luz, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí para oficinas. ¿Ya? ¿No? A ver, aquí dice para oficinas. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, Mira, aquí, ¿será que se los puede pasar este documento? ¿cuál? ¿Será que me los puede pasar Este, el documento? Se las paso, claro, claro, se las paso, esta lo consigo. Piensen, por ejemplo, dice en oficinas, ¿no? Oficinas 400 lux, enfermería 300 lux. Estamos hablando de iluminación con luces, o sea, artificiales, ¿no? Ahora, ustedes deben tener así sus tablas de iluminación con la luz natural del sol, ¿no? Esto no es con la luz del sol, es, digamos, valores de iluminación con luz artificial, ¿ya? Bueno, es amplio, ¿no? Eso, se lo voy a pasar. Ahorita voy a ver dónde está. Y se lo paso este mismo momento. Son las normas bolivianas de instalaciones eléctricas, ¿no? Se llaman eso. Déjeme ubicarlo, aquí está. Son 23 megas, vamos a ver. Ubicación de archivo. Está en materias 1-2020, ahorita mismo se lo paso, me voy al WhatsApp. Aquí voy a ir al grupo. Aquí está. Entonces estaba en... Aquí tendría que estar, ¿no? ¿No? Entonces, esto es para luces, como se dice, iluminación artificial, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiene que tener de iluminación una sala? ¿Con qué valores trabajan? Uh-huh. ¿Cuánto tiene que tener un living, por ejemplo? Bueno, ustedes conocen mejor que yo la norma, ¿no? Dice de 100 a 200, ¿ya? ¿No? Estamos hablando de luz natural, ¿no? Aquí, por ejemplo, luz natural e iluminación de interiores, ¿no? Dice, vamos a ver un artículo. Pensé que ustedes llevaban iluminación natural en otras materias, porque siempre ustedes hablan de ventanas, que tiene que tener buena iluminación, y que conocían, ¿no? La parte de iluminación de luz natural, ¿no? El lux es universal, es la medida de la iluminación, ¿no? Seguro que no llevan así iluminación en taller de luz natural. De la manera que usted está explicando, no, ingeniero. Ya, o sea, la luz, pero sabe que ahora que es medible, ¿no? La iluminación, pero es medible. Se mide en lux, entonces deberían trabajar así con números, ¿no? Es decir, una sala necesita tanto de iluminación y eso. ¿No? Esto, por ejemplo, aquí vamos a ver, esto es un iluminación, dice luz natural, dice, ¿ves? Luz natural y, bueno, esto es eficiencia, no es eficiencia. Todo esto pensé que llevaban, ¿no? La iluminación, porque la iluminación tampoco, de la luz natural, tampoco es constante, ¿no? Varía de acuerdo al horario, de acuerdo a la posición como se dice, del sol, ¿no? Es variante en todo el día, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí, vamos a ver si... además, donde hay más luces por la ventana, sabemos eso, ¿no? Por la ventana hay mayor cantidad de luz, pero esto pensé que llevaban, ¿no? Cómo entra la luz natural en un ambiente. ¿Eso no llevan eso de aquí, jóvenes, esta parte, o no? ¿Cómo tienen que hacer el diseño para que entre por ahí la luz?
Porque si esto alero yo lo doy más, entra menos luz, todo eso no llevan en diseño, en taller, jóvenes. Llevamos En, más me- que todo los en diseños, medio ambiente. pero no los valores ¿Cuál? exactos. Claro, ¿no? Lo que se Entonces, lleva más o menos es de tipo de análisis de luz, es en una materia electiva de ajá, arquitectura ambiental, pero como materia electiva. claro, ¿no? Entonces, y aquí hay varios artículos, ¿no? Que hablan del aprovechamiento de la luz natural, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Habla, ¿no? Pero digamos, la iluminación es medible y tenemos que hablar así, como se dice, con valores, ¿no? Por eso le decía, ¿con qué valor de iluminación ustedes trabajan para iluminar, digamos, ¿no? Con la luz del sol, lo que son habitaciones, salas, eso, ¿no? Y eso tiene que estar en su normativa, ¿no? De arquitectura, ¿no? O cómo hacen el cálculo de ventanas, porque la ventana sería como una luminaria, ¿no? Porque es por ahí por donde va a entrar la luz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo hacen su cálculo de área de ventanas entonces? ¿O no hacen cálculo de área de ventanas? No Colocan hacemos cualquier el medida de cálculo. ventana. ¿Ah? No hacemos el cálculo. ¿Y No, cómo no hacen. determinan el tamaño de una ventana para que entre la luz natural del sol entonces? Es depende Realmente, del área, de los metros cuadrados y del ambiente que vamos a ventilar e iluminar. Claro. Y ya. Entonces, ese look siempre se va a encontrar, ya, ¿no? Siempre se van a encontrar con los looks porque es una medida, ya, es una medida de la iluminación, ya, ¿no? Entonces, pensé que llevaban esto, ¿no? Criterios para diseñar de luz natural, ¿no? No solamente tienen que saber la iluminación, solamente saber ya que se mide y qué valores, sino obviamente aquí se profundiza en criterios, ¿no es cierto?, sobre cómo deben ubicar una ventana, qué tamaño debe tener, no es la parte de la materia, pero es parte del taller, o en qué llevan eso de las ventanas y esas cosas, posición de la ventana y eso, ¿no? No llevan esto, por ejemplo, esto así como entra en la luz natural del sol por las ventanas, de acuerdo a la posición geográfica en la cual nos encontramos, ¿no? Jóvenes. según a la orientación llevamos nosotros del medio ambiente, ingeniero. Según a la orientación del sur, norte, así allá ponemos o bien ventanas grandes o bien ventanas pequeñas. Así más o menos llevamos. Claro, ya entonces llevan, ¿no? Luz, iluminación natural. Sí, por ejemplo, en el oeste no se ponen muchas ventanas y si se pone solamente ventanas pequeñas porque después eso al ambiente lo hace calentar. Ya, ya, muy bien. Entonces, aquí leyendo por eso los artículos, habla, ¿no? De iluminación. Aquí dice 200 candelas sobre metro cuadrado, ¿no? Esa es otra medida de iluminación, pero es iluminación igual, ¿no? Que vamos a verlo más enseguida, ¿no? Bueno, pero para eso tiene el solar, ¿no es cierto? El solar es un instrumento de medición de luz que lo pueden utilizar, ¿no es cierto?, para herramientas de trabajo, ya, ¿no? Porque hoy en día eh, se utiliza para medir la iluminación porque, digamos, el solar tiene todas las herramientas que necesita y obviamente le permite, ¿no? Le permite calcular la iluminación, ¿no? Bueno, entonces ya saben ya que la iluminación es medible, solamente falta dar qué valores de iluminación se requiere y eso debe estar en sus libros de arquitectura, ¿no? De taller de arquitectura, ¿no? ¿Alguien logró instalar el luxómetro en su celular? Sí, ingeniero, yo pude Sí, instalarlo. ¿Y cuánto es la iluminación en su habitación? ¿Cuánto le dio? ¿Cuántos lux? Ahorita marca 35. Ya, uy, es muy bajo, ¿no? A mí me O es marca muy 100. bajo, es muy oscuro su habitación o cómo es? Es que sí estoy en una esquina que no me llega la luz, pero si me muevo un poco sí sube.
Exactamente eso es. La luz no es, digamos, la iluminación es, como se dice, varía, ¿no? De acuerdo a la posición. Obviamente, si estoy cerca de la ventana es más iluminado, ¿no es cierto? Más al fondo es menos, ¿no? Entonces, es puntual la iluminación. ¿Alguna pregunta sobre iluminación? Bueno, sigamos entonces, John. El luxómetro ya dijimos que es un aparato para medir la iluminación, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que su compañera ya respondió, dice, utilizando el luxómetro, medir la iluminación en el lugar que se encuentra, ¿no? Y su compañera midió 35, ¿no? Y obviamente en otros lugares de la habitación está más iluminado, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces ya sabemos ya lo que es el luxómetro y para qué sirve. Bueno, sigamos entonces. Aquí hay un ejemplo, fíjense, dice calcular la iluminación sobre esta superficie. Dice, ya tengo una superficie de 2 metros cuadrados y me dice calcular cuánto de iluminación va a haber en esta superficie. ¿Cómo se hace la iluminación? ¿Cómo se calcula? La iluminación es flujo que llega sobre área, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando los valores que tengo aquí, ¿cuánto me va a dar la iluminación? ¿Cuánto sale la iluminación? 50. 50 lux. Ya, 100 lumen sobre 2 metros cuadrados y eso me da 50 lux. Es 50 lux. Esa es la iluminación. Si queremos que la iluminación sobre la superficie sea 4 veces más, que son 200 lux, ¿cuánto de flujo debe llegar? Dice. Entonces, para que yo tenga mejor iluminación, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es direccionar mayor flujo luminoso a la mesita. ¿Y cómo lo direcciono? No sé si han visto así este componente que se le coloca a las lámparas para modelar la luz, ¿no? ¿Qué es lo que hemos puesto aquí a la lámpara, ¿han visto, no? ¿Qué es eso? Tienen todas las luminarias, ¿no? ¿Para qué? Para que la luz, ¿no es cierto? Para que la luz, ¿No se dispersa? eso, no se vaya a las paredes, al techo y obviamente aquí no lleguen 100, sino lleguen 200 o no sé cuánto tendrá que llegar. Entonces, se utiliza eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo será? Dice, si queremos que la iluminación sea 200 luz, ¿cuánto debe ser el flujo? ¿Cómo calcularé el flujo? Aquí está la fórmula, ¿no es cierto? El flujo, ¿a qué va a ser igual? A la iluminación requerida, ¿por qué? Por la superficie, ¿sí? ¿Cuánto de la iluminación que requiero? Es 200 lux. Y lo multiplico por la superficie. ¿Cuánto es la superficie? 2 metros. ¿Cuánto me sale? 400. 400 lumen. ¿Puedo hacer que lleguen 400? Si modifico de esta forma así a la lámpara, puedo porque tiene hasta 730, ¿no? Obviamente nunca se puede hacer que llegue a 730 a la mesa, ¿no? Pero puedo con el mismo foco obtener mejor iluminación haciendo esos cambios, ¿no? Y lo mismo deben hacer ustedes, ¿no es cierto? Moviendo la ubicación de las ventanas y todo eso, de tal forma que entre mayor cantidad de luz, ¿no es cierto? Preguntas sobre iluminación y este ejemplo de aquí. ¿Preguntas, dudas? No, todo claro. Bueno, entonces ya sabemos qué es la iluminación. Ya. Ahora vamos a ir a otro concepto que es intensidad de la luz. ¿Ya? Intensidad de la luz, su nombre dice, ¿no? Dice la intensidad de la luz es la cantidad de luz emitida o radiada de una fuente luminosa de un segundo para un ángulo sólido dado. La intensidad de la luz se mide en candelas, ¿ya? Y para ver la intensidad de la luz vamos a aplicar este proyector. Yo tengo este proyector, fíjense en que proyecta diferentes medidas de proyección. Tengo 95 pulgadas, 140 y 180.
¿En cuál de las tres proyecciones se va a ver en los colores más nítidos? ¿En 95, en 180 pulgadas o en 140 pulgadas? ¿Qué dicen? ¿En cuál se va a ver 95. más? ¿Cuánto? 95. 95. En 95, miren. Este proyector tiene un flujo luminoso de 5000 lumen. Ya, de 5000 lumen, pero ¿de qué depende la intensidad de la luz? Depende de este ángulo que voy a marcar enseguida. Depende de este ángulo de aquí. ¿No es cierto? ¿Por qué en 95 la luz de la proyección de la luz se ve mejor del proyector? ¿Por qué se ve mejor? Porque la luz enfoca más a un cierto punto en vez que Eso, mire, amplio. esta es la intensidad de la luz. Lo que estoy haciendo a la intensidad de la luz, lo estoy concentrando en menor que. menor Estoy espacio, concentrando eso, el menor ángulo, ¿no es cierto? El menor ángulo, y por eso aquí la proyección se va a ver mucho mejor, ¿no es cierto? ¿De qué depende entonces la intensidad? Depende obviamente del flujo luminoso. ¿Y de qué más depende? del ángulo. Eso, depende del ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso. Entonces, si yo concentro a la luz en menor ángulo, ¿qué va a pasar con la intensidad? Si concentro, digamos, a la luz en menor ángulo, ¿qué va a pasar con la intensidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, va a ser más intenso. Eso es la intensidad, ¿ves? O sea, la intensidad es flujo luminoso dentro del ángulo dividido entre el ángulo, ¿me explico? ¿No? Por eso yo quiero tener una luz más intensa, lo que hago es aumento la intensidad. No aumento, esto de aquí no, esto lo dejo constante. Esto de aquí es el flujo luminoso, eso, el foco sigue dando la misma cantidad. Lo que estoy variando es el ángulo. Y al variar el ángulo, la luz va a salir más intensa, ¿me explico? No sé si tienen alguna pregunta sobre la intensidad. Sí, Sí. una pregunta. ¿Esta Sí. intensidad luminosa hace referencia únicamente a un proyector o qué otro aparato podríamos medir haciendo uso del ángulo, digamos? Pasa que el proyector es el más adecuado porque, digamos, yo puedo concentrar el ángulo, puedo mover el ángulo y puedo hacer que la luz salga con mayor intensidad, ¿me explico? ¿Una linterna? ¿Cuál? Una linterna te pues. entiende, no sé, uno creo que tiene para modificar la intensidad de la luz. O sea, la Sí, sí. linterna tiene su foquito que es constante, su flujo luminoso, pero si yo lo giro, ¿no? No se han visto una linterna cómo lo gira uno, ¿no? Y lo que hace es aumenta la intensidad, pero obviamente ilumina un sector, digamos, más pequeño, ¿no? Pero uno ve más claro, no sé si han visto eso en la linterna. No sé si está respondido al que me preguntó la señorita. Sí, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces eso es la intensidad de la luz. Yo lo concentro en menor ángulo, la luz sale con más intensidad. Eso entonces se llama intensidad, ¿ya? ¿Qué es el ángulo sólido? Ya vimos que es el ángulo sólido, ¿no? El ángulo sólido se mide en estéreo radián y el ángulo sólido viene a ser en esta gráfica de aquí. Voy a dibujarlo. Esto, fíjense en esta parte de aquí. Ay, no me salió bien, pero bueno, ya. Este es el ángulo sólido. O sea, si suponemos que por aquí sale la luz, esto viene a ser el ángulo sólido. El ángulo sólido se mide dividiendo área sobre radio al cuadrado. Ya, el ángulo sólido es área sobre radio al cuadrado, ¿no? Entonces, más área, mayor ángulo voy a tener, ¿no? Más área tengo aquí, voy a tener mayor área. Si yo sigo, por ejemplo, ven esta parte de aquí, este hueco, si sigue avanzando, ¿cuál será lo máximo que avanza en área, esta área hueca? Si se va aumentando de tamaño. ¿Cuál va a ser el máximo valor que adquiere? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuál va a ser el máximo valor que adquiere esa área hueca? Bueno, va a llegar hasta un momento en que obviamente se lo va a comer toda la esfera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando llega a toda la esfera, se llama 4pi estéreo radianes. O sea, el área de una esfera
es igual a 4 pi estéreo radianes. Si la luz obviamente saldría por todos los lados, ¿no? En este caso está saliendo por aquí, pero va a llegar un cierto momento en que la luz va a salir por todos lados, entonces dice que es una esfera, y la esfera tiene 4 pi estéreo radianes, ¿no? Pregunta sobre ángulo sólido. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para terminar y con eso ya terminamos lo que es la intensidad luminosa. Bueno, aquí hay un ejemplo de ángulo sólido. Dice, calcular el ángulo sólido de esta superficie. Ingeniero, ¿y dónde aplicamos el ángulo sólido, por ejemplo? ¿En Este dónde es el podemos ángulo aplicarlo? sólido. Por aquí va a salir la luz, ¿me explicó, no? Por aquí. O sea, hemos abierto una superficie, esta esfera, estamos suponiendo que al centro está la luz, ¿no es cierto? Entonces, por aquí va a salir, por aquí, por esto de aquí. ¿Me explico, no? Entonces, ¿cuánto es este ángulo sólido, fíjense, de esta superficie hueca que hay aquí? Entonces, estos son los datos, ¿no? 8 metros de diámetro, el área de aquí es 1,5 metros cuadrados. ¿Cómo se calcula el ángulo sólido? Área, el área de esto dividido entre el radio al cuadrado, ¿no? El radio es, ¿cuánto será el radio? A ver aquí. Si la esfera tiene 8 de diámetro, ¿cuánto será el radio? 1,5, ¿no? 1,5, el radio es 4 metros. ¿Cuánto sale eso? 0,0093. Entonces, eso es el ángulo sólido de esta área que hemos, digamos, abierto para que pueda salir la luz. Ahora sí, pregúnteme, ¿qué me preguntaba del ángulo sólido? ¿Alguien me preguntó? Hola, hola. No, lo que le preguntaba era en dónde podíamos aplicarlo, dónde podíamos ver el tema del ángulo sólido. Ya, creo que me enteré. el ángulo sólido, el ángulo plano es la abertura entre dos líneas, ¿no? El ángulo sólido ya habla de 3 dimensiones, ya, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Pensé que esto llevaban en topografía, no llevan ángulo sólido, o sea, geometría del espacio, o no llevan topografía. Se lleva topografía, pero es el semestre que viene. Bueno, para la mayoría, Ya, ¿no? ya está bien, pero tampoco estoy haciendo conceptos complicados, ¿no? O sea, estoy simplemente indicando que es un ángulo sólido, ¿no? Estamos suponiendo que por aquí va a salir la luz y ese es el ángulo sólido, ¿no? O sea, tampoco voy a usar conceptos así complicados que ven en topografía, ¿no? O sea, por aquí va a salir la luz, ¿me explico? ¿No? O sea, si tengo más área va a salir más luz, ¿me explico? No, no sé si tiene una pregunta. Perdón, un minuto. Hola, hola. Hola, buen día. Por favor, marca del 1 al 10, considerando 10 la mejor calificación. Recomendaría la gestión de recepción de la... Disculpen, ¿cuál era su pregunta? Bueno, para terminar aquí ya el último ejercicio y con eso terminamos bien. Calcular la intensidad luminosa de esta lámpara que tiene 730 lumen, dice, ¿no es cierto? 730 lumen. Si yo analizo aquí los 730 lumen, ¿por dónde están saliendo la luz de esos 730 lumen de este foco? No es como en este caso, ¿no? En este caso salía por una parte, por decir. En este caso que tengo de aquí, ¿por dónde sale la luz? ¿Quién me puede decir? ¿Por dónde está saliendo la luz? Fíjense, si yo analizo, ¿por dónde sale? En el ejemplo de toda la esfera, Por todo. ¿Por dónde? En todas todas las direcciones. Es direcciones. una dispersión total. No hay nada que lo cubra, ¿no? Aquí, en este caso, la luz sale por todos los lados. Y cuando sale por todos los lados, se dice que el ángulo sólido es de una esfera. ¿Y cuánto es el ángulo sólido de una esfera? Es 4 pi estéreo radianes, ¿no? Entonces, ¿cómo será la intensidad de este foco? ¿Cómo calculo? La intensidad es igual flujo luminoso de esta luminaria sobre el ángulo sólido. ¿Cuánto sería eso? 730 lumen dividido entre 4 pi estéreo radianes, que es el ángulo sólido de una esfera, porque aquí la luz está saliendo por todas las direcciones. Y eso me va a dar la intensidad. ¿Cuánto me da la intensidad? ¿Cuánto me sale? 58. 58. 58. Esa es la intensidad de este foco. Ahora, obviamente, si yo hago que este foco
salga, digamos, obviamente modificando, ¿no? La parte externa del foco, hago que solamente salga por aquí, por este sector medio abajo. Obviamente la luz va a salir con mayor intensidad, ¿no? Los 730 lumen va a salir más intenso. Entonces, no sé si está claro. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Hola, hola. Disculpe, ingeniero, ¿qué significaba CD? ¿Dónde cuál? Candelas. La intensidad de la luz se mide en candelas. ¿Has escuchado esa palabrita de candela o no? En otro significado sí, pero no en la parte de luminosidad. No, tiene el mismo. ¿Dónde escuchó candela? Vería, y va a ver que se refiere a Creo eso. que es desde la expresión cubana que utilizan eso, que está ¿Para como qué que usan algo esa? caliente, que está algo bueno así. Exactamente, se relacionan, miren, ¿no es cierto? O sea, dame candela, por decir, dice, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que se concentre, por decir, vamos a suponer que una persona que se concentre en una sola persona, por decir, que le dé más intensidad a esa persona a que esté distribuido por todas partes, por decir, ¿no? Entonces, tiene relación porque lo sacaron de aquí, es en la canción, lo sacaron de la definición de candela, ¿me explico? Quiere decir que sea más intenso, ¿no? O sea, ser más intenso quiere decir concentrarse en una sola cosa, por decir, ¿no? ¿Me explico? Si es que habla de amor, no sé de qué hablará, ya, bueno, lo que usted indica en pregunta. Está todo claro, Inge, gracias. Bueno, creo que tienen clase de otra materia, ¿no? ¿Podemos pasar hasta las 12 o tienen clase de otra materia? Tenemos clase, ingeniero. Tenemos Ya, clase. ya, entonces, bueno, la siguiente clase vamos a continuar el lunes, ya, jóvenes, sería aquí en Luminancia, ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿la asistencia usted siempre la va a tomar en la clase o en plataforma No, se va no, a no manejar? tomo, no tomo asistencia, ¿ya? ¿No? ¿No? Ah, ya. Ya, ingeniero, listo. Ya, Gracias. hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Gracias.